Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, viernes 23 de enero de 2026, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre, le damos gracias. Gracias por este momento para estudiar su palabra. Le pedimos que nos ayude a comprender el valor de la humildad y del amor en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Abra nuestros corazones para que podamos recibir sus enseñanzas y denos un espíritu siempre dispuesto a servirle y a vivir en unidad, como Cristo nos enseñó. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Al iniciar este repaso, somos invitados a detenernos y mirar el corazón del Evangelio, el carácter de Cristo. La lección de hoy nos conduce a que podamos reflexionar en una verdad esencial para nuestra vida cristiana y para nuestras iglesias. La unidad no nace de la coincidencia de ideas, sino de una actitud interior que es moldeada por el amor y por la humildad. Vivimos tiempo en lo que es fácil afirmar nuestras opiniones, defender posiciones y buscar reconocimiento, pero sin embargo la palabra nos dirige a otra dirección. Dios nos llama a contemplar a Jesús, quien, teniendo toda autoridad, eligió el camino del servicio. Después de esta perspectiva, este repaso no es solo un estudio bíblico, sino una invitación a permitir que el Espíritu Santo pueda formar en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Con este espíritu vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón, siempre dispuesto no solo a aprender, sino a ser transformado para que la unidad de Dios pueda ser para que la unidad que Dios desea comience en cada uno de nosotros. La unidad mediante la humildad. El apóstol Pablo, en sus cartas a los filipenses, nos presenta la humildad como la base necesaria para que exista la verdadera unidad entre los creyentes. Esta unidad no se logra solo por fuerza, por uniformidad o por imposición, sino por un espíritu cristiano de humildad que refleja el carácter de Cristo mismo. La lectura bíblica se encuentra en Filipenses 2, capítulo 2, del 1 al 11. Este pasaje es fundamental en la lección de esta semana y resume el llamado de Pablo a tener la misma mente y amor, imitando el ejemplo de humildad supremo de Cristo Jesús. Pablo inicia sus enseñanzas recordándonos a nosotros como creyentes todo lo que hemos recibido en Cristo. Tenemos consuelo en Él, tenemos un amor que uno, la comunión del Espíritu, afectos sinceros y misericordia. Partiendo desde estas bendiciones, el apóstol le insta a contemplar su gozo, estando unido en mente y amor. La humildad como camino, Filipenses 2, 3 y 4. La falta de unidad muchas veces nace del egoísmo, de la ambición personal o la vanagloria. Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto significa valorar a otros, pensar en sus intereses y no solo en lo de nosotros. El ejemplo de Cristo, Filipenses 2, de 5 al 11. A continuación, Pablo nos señala el ejemplo perfecto de humildad. Jesús, que siendo Dios, no se aferró a su posición, se despojó de su gloria para tomar forma humana y servir. El versículo 7. Se humilló hasta la muerte en la cruz. El versículo 8.
Esta estrategia total por amor es el modelo que Pablo nos pide imitar para que la iglesia pueda reflejar unidad y amor verdadero. ¿Qué significa para ti tener la misma mente y el amor mencionado por Pablo? ¿Cómo puede la humildad transformar las relaciones dentro de nuestra familia o nuestra comunidad? ¿En qué área de tu vida necesita dejar el egoísmo para amar y servir más como Cristo Jesús? ¿De qué manera práctica puedes poner los intereses de otros antes que los tuyos en esta semana? ¿Estamos actuando con humildad o con orgullo? Oremos siempre pidiéndole a Dios que nos enseñe a ver a los demás como más importante que nosotros mismos. Busquemos siempre reconciliar relaciones quebrantadas con humildad y con amor. Recordemos que la unidad que Pablo describe, es una unidad espiritual que fluye de un corazón transformado por Cristo. La palabra de Elena G. de White nos conduce al corazón mismo del Evangelio. El amor de Dios es insonadable. El amor de Dios es insonadable. Todo amor, aún el más puro y crucificado, es apenas una gota comparado con el océano, comparado con el amor divino. Este amor no solo se contempla, sino que se revela de manera suprema en Cristo. Es su vida de entrega y es su muerte por el mundo. Esta verdad nos coloca en una posición natural de humildad. Cuanto más contemplemos el amor de Dios, menos espacio queda para el orgullo, porque la verdadera educación cristiana, como la que recibió Moisés en la escuela de Cristo, no conduce a la autosuficiencia ni a la exaltación personal, sino a una mansedumbre profunda, a reconocer que siempre estamos aprendiendo y que nunca agotaremos las riquezas del carácter de Dios. La lección nos recuerda que el amor de Dios no se agota con el estudio, sino que se profundiza con la contemplación diaria. La humildad no es debilidad, sino el fruto de conocer a un Dios tan grande y tan cercano. La vida cristiana es una escuela continua, y Cristo y su obra redentora será el tema eterno de nuestro aprendizaje. Meditar en la Biblia, en la vida de Cristo y en el plan de redención, no solo amplía nuestro entendimiento, sino que transforma nuestro carácter, nos prepara para poder vivir en unidad aquí y para continuar aprendiendo por las edades interminables de la eternidad. Cuanto más comprendemos del amor de Dios, más pequeño nos vemos a nosotros mismos y paradójicamente más seguros estamos en sus manos. La humildad nace cuando el corazón se rinde ante un amor que nunca podremos comprender del todo, pero que podemos experimentar cada día. Tenemos 3 preguntas y la primera nos dice: ¿cómo has experimentado la realidad del amor de Dios? Dialoguen en la clase acerca de las diferentes maneras en las que han llegado a conocer y experimentar su amor. ¿Cómo hemos experimentado la realidad del amor de Dios? El amor de Dios no es solo una idea teológica, es una experiencia viva que se puede manifestar de muchas maneras en nuestras vidas diarias. Se manifiesta a través del perdón. Muchos han conocido el amor de Dios cuando, a pesar de sus errores, sintieron su perdón y su paz. Experimentar que Dios no nos rechaza, sino que nos restaura, revela un amor que no condena, sino que transforma. En momentos de dificultad, algunos han sentido el amor de Dios con más claridad en tiempos de dolor, de enfermedad, de pérdida o incluso de incertidumbre.
Su presencia fortalece y consuela en medio de las pruebas. No, son una expresión profunda de su amor, también mediante la palabra. Para otros, el amor de Dios se ha hecho real al estudiar la Biblia, un texto leído en el momento oportuno, una promesa que da esperanza y una verdad que trae dirección. Han sido señales claras de su cuidado personal, también a través de otra persona. El amor de Dios también se manifiesta por medio de la iglesia, la familia, los amigos o incluso ante los desconocidos. Un acto de bondad, una visita, una oración o una palabra de ánimo han sido instrumentos del amor divino. En la guía diaria del Espíritu Santo, muchos reconocen el amor de Dios en forma en que Él dirige decisiones sobre abre y cierra puertas y protege de peligros visibles o invisibles. ¿Hubo algún momento específico en tu vida en el que sentiste que Dios te buscó de manera personal? ¿Cómo ha cambiado tu manera de vivir el saber el haber experimentado su amor? Al compartir esta experiencia, nosotros comprendemos que el amor de Dios es real, personal y activo, y cada testimonio fortalece la fe de Él y nos recuerda que ese mismo amor que nos alcanzó a nosotros es el que estamos llamados a reflejarle a los demás. La otra pregunta nos dice: ¿qué significa exactamente que Jesús se hizo semejante a los hombres? Filipenses 2:7. Comparar con Romanos 8:3. Discute ambos pasajes a la luz de la relación que existe entre ellos. ¿Qué significa que Jesús se hizo semejante a los hombres? Filipenses 2:7 y Romanos 8:3. Semejante a los hombres no significa solo apariencia. En Filipenses 2:7, Pablo dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hechos semejante a los hombres. Esto significa que Jesús asumió plenamente la naturaleza humana, real, no una apariencia externa ni una humanidad incompleta. Vivió las mismas limitaciones humanas: cansancio, hambre, dolor, emociones y dependencia del Padre. Pero sin embargo, el término semejantes indica que su humanidad era real, pero única. Él fue humano como nosotros, pero sin pecados. Hebreos 4:15. Romanos 8:3 nos aclara la naturaleza de esa semejanza y dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí Pablo añade una matiz importante. Jesús vino en semejanza de carne de pecado, pero no en carne pecaminosa. Es decir, que Cristo tomó nuestra condición humana caída, con sus debilidades y con su consecuencia, sufrimientos, tentaciones, mortalidad, sin participar del pecado ni tener una naturaleza pecaminosa. La relación entre ambos pasajes, ambos textos se complementan. Filipenses 2:7 enfatiza la humillación voluntaria de Cristo, de la gloria divina a la condición humana de siervo. En Romanos 8:3 nos explica el propósito redentor. Al asumir la humildad, Cristo enfrentó el pecado en el mismo terreno donde la humanidad había caído. Jesús venció el pecado no desde afuera, sino desde adentro, desde la experiencia humana, demostrando que una vida sometida totalmente a Dios puede vivir en obediencia. Cristo nos comprende plenamente, porque vivió como uno de nosotros. Su victoria no fue por ventaja injusta, sino por dependencia total del Padre. Eso nos da esperanza, porque la obediencia es posible cuando nosotros confiamos en Dios como Él confió.
¿Por qué es importante saber que Jesús fue verdaderamente humano y al mismo tiempo sin pecado? ¿Cómo cambia nuestra lucha diaria cuando el pecado, el saber que Cristo venció en nuestra misma condición humana? Jesús se hizo semejante a hombres para salvar a los hombres. Su encarnación no fue solo un acto de amor, sino el medio por el cual el pecado fue condenado y la humildad redimida. En él podemos ver no solo a nuestro Salvador, sino a nuestro ejemplo perfecto de humildad y de dependencia de Dios. La última pregunta nos dice: ¿qué problemas de unidad enfrenta la iglesia en la que te congregas? Cualesquiera que sean esos problemas, ¿por qué la disposición a ser humilde y a no hacer nada por invalidar o vanagloria? Filipenses 2:3 sería una buena manera de empezar de resolverlo. ¿Qué problema de unidad enfrenta la iglesia hoy? Sin personalizar ni juzgar, muchas iglesias enfrentan desafíos comunes como diferencias de opiniones sobre el estilo de adoración, método de trabajo o prioridades misioneras. La falta de comunicación, que generan malos entendidos y suposiciones. El choque de liderazgo, cuando el deseo de tener la razón pesa más que el deseo de eficacia. Grupos cerrados o preferencias personales que crean divisiones silenciosas. El cansancio espiritual, que lleva a la crítica en lugar del apoyo mutuo. Estos problemas no siempre son visibles, pero afectan la armonía y el testimonio de la iglesia. ¿Por qué la humildad es el mejor punto de partida? Filipenses 2:3. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad cambia el enfoque. La rivalidad busca ganar. La humildad busca restaurar. Cuando nosotros dejamos de competir por reconocimientos o por control, el centro vuelve a ser Cristo y no el yo. La humildad sobre el diálogo. Un corazón humilde escucha antes de responder. Esto permite que podamos comprender al otro, aun cuando no estemos de acuerdo, y reduce tensiones innecesarias. La humildad desarma el orgullo. La vanagloria levanta muros, la humildad los derriba. Reconocer que no lo sabemos todo crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar. La humildad refleja a Cristo. La unidad cristiana no se basa en pensar igual, sino en amar como Cristo. Su ejemplo de servicio y de entrega es el modelo para resolver los conflictos. Orar antes de opinar y servir antes de exigir. Preguntarnos, ¿esto edifica o divide? Valorar los dones de otros sin sentirnos amenazados. Buscar reconciliación antes que reconocimiento. Cualquiera que sea el problema de unidad, la humildad es el primer paso hacia la eternidad. Cuando dejamos la rivalidad y la vanagloria, damos espacio para que el amor de Cristo una lo que el orgullo separa. La unidad comienza cuando cada uno de nosotros decide imitar al Salvador. Mis queridas familias en Cristo, al nosotros cerrar este repaso el día de hoy, el mensaje central es claro y profundamente actual. La unidad de la iglesia no se construye con estrategia, sino con corazones rendidos a Cristo. La humildad no es opcional, es el camino que Jesús mismo eligió y el único que puede sostenernos como familia de fe. Hoy el llamado no es para mirar los errores de otros, sino para permitir que el Espíritu Santo pueda examinar nuestro propio corazón, preguntarnos en silencio: ¿estoy dispuesto a ceder, a escuchar, a servir sin buscar reconocimiento? ¿Refleja mi actitud el carácter de Cristo? La verdadera unidad comienza cuando cada uno de nosotros decide dejar el yo
a los pies de la cruz y permitir que el amor de Cristo pueda gobernar nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Y no se trata de pensar igual en todo, sino de amar como Él amó, con un amor humilde, paciente y desinteresado. Dios nos invita como iglesia y como individuos a dar un paso concreto, a renunciar a la rivalidad, a apagar la vanagloria y a vestirnos del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si aceptamos este llamado, el Señor hará lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros nos podemos: sanar heridas, restaurar relaciones y hacer de su iglesia un testimonio vivo de su amor. Que cada uno de nosotros pueda salir hoy con una decisión en nuestro corazón, ser un instrumento de unidad, reflejando a Cristo en todo lugar. Amén. Así es, mis queridos, que este llamado que el Señor nos ha hecho en esta semana, podamos responderle cada uno con amor y con gratitud. No solo con palabras, sino con una vida transformada. Que nuestros días se puedan reflejar en humildad, en un servicio sincero y un espíritu dispuesto a cuidar la unidad que Él tanto valora. Que al salir de aquí podamos llevar en nuestros corazones el deseo de parecernos más a Cristo, permitiendo que su amor pueda gobernar nuestras relaciones, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en cada lugar donde nos envíes Dios. Que nuestra respuesta diaria sea vivir para su gloria, agradecida por su gracia y comprometida a reflejar su carácter siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias porque venimos ante usted con corazón desagradecido por su palabra y por el llamado que usted hoy nos ha hecho. Gracias, Padre, por este amor infinito que usted nos ha mostrado en Cristo y por el ejemplo de humildad que Él nos dejó. Renueve nuestras familias, fortalezca nuestra unidad y permita que podamos ser instrumento de paz, de amor y de reconciliación. Que al salir de este lugar podamos llevar su presencia con nosotros y que podamos vivir cada día con gratitud y con obediencia. Gracias, Señor, por este día de preparación. Que todo lo aprendido hoy nos ayude a poder entrar en sus santos sábados con un corazón humilde y agradecido y dispuesto a vivir su voluntad. Que pueda ser un tiempo de paz, de comunicación con usted y con nuestros hermanos, Padre. Bendiga a cada familia, fortalezca nuestra fe y prepárenos para poder recibir sus bendiciones. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, no se olviden que tenemos nuestra cita, continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz día de preparación y que podamos recibir su santo sábado. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.